en la Caja Nacional de Salud. Entonces, básicamente lo que hoy vamos a hablar en el contenido vamos a hablar un poquito de la definición, vamos a hablar de algunos criterios cualitativos, cuantitativos, etiológicos, diagnósticos y finalmente vamos a tomar algunas decisiones que puedan ayudarnos a tomar los resultados con respecto a la práctica clínica, que es lo que nos interesa, ¿no? Declaro que no tengo ningún tipo de conflicto de intereses con ninguna institución ni con ninguna empresa farmacéutica, ¿no? Lo que vamos a hablar rápidamente de lo que hemos visto las últimas tres presentaciones y hemos escuchado es sobre la fiebre, ¿no? Y todos Recording in progress. que la fiebre es un fenómeno de elevación de la temperatura corporal sobre aquellos valores considerados normales. Nos decía muy bien la anterior ponencia que este término normales todavía está discutido. Mucha evidencia, mucha controversia se ha desatado con respecto a lo que se consideraba antiguamente normal y veíamos cómo Celsius, Fahrenheit, el doctor Wright y demás proponían una serie de temperaturas en base a distintas zonas en las que uno podía realizar la termometría clínica. Pero eso antiguamente era considerado como una termometría que se era tomada a partir de los termómetros de mercurio. Hoy en día sabemos que la termometría electrónica es un procedimiento que para muchos es considerado lo ideal, pero para muchos tampoco, ¿no? Pero sí como una definición lo han tomado mucho a la temperatura más eficiente, digámoslo, a la temperatura más real, aquella que es tomada a nivel rectal y que está por encima de los 38 grados centígrados. Y sí está muy en relación a tomar en cuenta las variaciones que nos decía igual en la anterior ponencia el doctor Varela con respecto a la termometría, porque sabemos que existen en las etapas en el día en cual la temperatura es mayor. Sabemos que la temperatura es mayor a estas horas, vamos a empezar a iniciar un mayor grado de temperatura y por la noche va a subir aún más y en la mañana va a descender. Los adultos mayores tendrán una forma distinta de regulación, también así como las mujeres en la etapa del ciclo, ¿no? Se dice que aumenta la temperatura corporal. Por ende, la termometría clínica es un parámetro muy evidente, pero que hay que relacionarla con distintas variables fisiológicas que vamos a tratar de algunas puntualizar cuando hablemos de este tema. También habíamos visto hasta el momento que el fenómeno de la fiebre es un fenómeno fisiopatológico ya muy bien descrito en modelos animales, en modelos teóricos, y que nos han dado como tal un fenómeno de asociación entre lo que es inflamación y fiebre, porque vale decir que nuestro sabio sistema inmune innato es el que reconoce a todo evento agresor, sean considerados estos pirógenos endógenos, pirógenos exógenos y demás tipos de pirógenos que nos decían los colegas anteriores y que están agrupados en los que son conocidos como los PAMs y como los DAMs, los famosos patrones asociados, patrones moleculares asociados a patógenos y los patrones moleculares asociados al daño, principalmente, y es el que hoy en día mucho se estudia a este otro, ¿no? Al famoso DAMs, porque este es el que nos trata de dar la respuesta a muchas incógnitas de por qué no solamente hoy en día las infecciones son considerados como el principal causante de la fiebre, sino que también la inflamación, los procesos neoplásicos o inclusive los procesos inmunológicos están relacionados a fiebre. Recordar que la fiebre no es un simple hecho, un factor que se produce por infecciones. No en esta época, porque todos presentemos resfrío, constituye que sea una infección bacteriana, porque también dentro de la gama de los patógenos tenemos a virus, hongos y demás constituyentes, ¿no? Y por ende que no siempre la fiebre va a estar asociada a una infección. Y por eso, por ende, las recomendaciones desde el COVID, que no toda infección necesita antibiótico. También los fenómenos de inflamación, neoplasia e inmunológicos, recordémoslo nuevamente, producen fiebre. ¿Por qué? Porque todos estos cuatro componentes, a partir de que ya sean clasificados como PAMS o sean clasificados como DAMS, van a estimular al sistema inmune innato y el sistema inmune innato va a dar como respuesta a la formación de las famosas interleucinas que veíamos anteriormente, que si bien por un lado las interleucinas van a estimular al sistema inmune adaptativo para que se produzca el fenómeno de inflamación, por otra parte van a mediar citoquinas pirofénicas, que como veíamos anteriormente, muy bien nos los ha recalcado el doctor Varela hasta su concepción a nivel de lo que es el hipotálamo, ¿no? La región preóptica y el hipotálamo posterior y toda la regulación que veíamos anteriores y como consecuencia va a dar generación a lo que es la prostaglandina E2 y que a través de sus mediadores, tanto de la acetilcolina, la noradrenalina,
Principalmente van a tener efectos a nivel de lo que es la vasculatura, vasoconstricción, un incremento de lo que es del gasto muscular, que se va a manifestar con escalofríos, ¿no? Con esa sensación inicial. Y que se dice que a los 30 minutos, toda esta prostaglandina E2, que sabemos que se puede producir de una manera externa, o sea, en los vasos sanguíneos, ¿no? Y que estos a los 30 minutos ya nos van a dar las sensaciones de fiebre, básicamente los escalofríos, ¿no? Mediados a través de la acetilcolina. La acetilcolina va a producir un mayor trabajo muscular, con lo cual vamos a sentir los escalofríos. Y que hasta los 90 minutos todas estas citoquinas y la prostaglandina de 2 va a llegar y se va a secretar a partir de estímulo del hipotálamo anterior, ¿no? Y ya se presenta como tal el origen y el fenómeno de la fiebre, que se puede ser medido a partir de la termometría clínica, lo que conocemos. Conociendo entonces que la fiebre es un fenómeno inmunológico, un fenómeno de defensa que muchos lo considerarían a partir del sistema inmune innato, y que está ocasionado o generado no solamente a partir de patógenos, sino también a través de sustancias internas de nuestro organismo que pueden ser reconocidas como externas, es que se ha dado este concepto de fiebre de origen desconocido. ¿Por qué una persona presentaba fiebre por varios episodios, por varios tiempos? Su primera concepción de fiebre de origen desconocido como tal y la primera definición está dado por el doctor Peterdorf y Bison en la década de los 60, exactamente en 1961. ¿Qué es lo que hizo el doctor Peterdorf? El doctor Peterdorf hasta la época había revisado todos los casos así raros de pacientes que tenían fiebre por varios tiempos y los había consolidado en uno. Para esa época, el doctor Peterdorf en su localidad había recolectado aproximadamente 100 pacientes y había analizado y había pensado qué es lo que pasaba con estos pacientes para que presentaran fiebre. Y una vez que había recolectado a través de los estudios que consideramos descriptivos, que para muchos pueden ser estudios discriminatorios actualmente porque todos quieren ser analíticos, pero vale decir que todo empieza por descripción, él había descrito características clínicas de manifestaciones de estos pacientes, ¿no? De esta corte de 100 pacientes, ¿no? Que había encontrado. Y a partir de eso se decide hacer un estudio prospectivo. Y en el estudio prospectivo aplica sus criterios y aplica la primera definición de lo que es conocido como fiebre de origen desconocido. Y básicamente el doctor Peterdorf, ¿no? Para los años 60, define a la fiebre de origen desconocido como aquella temperatura mayor a 38.3 para la época, ¿ya? Y esta para la época era una termometría que la tomaban a nivel rectal, ¿ya? Era termometría rectal. Entonces, todo aquel paciente que tenía una temperatura mayor de 38.3 en múltiples ocasiones durante un periodo de 3 o más semanas y que no se lograba obtener el diagnóstico preciso posterior a una semana de estudio en un paciente hospitalizado. Todo paciente con fiebre que presentaba más de 3 oportunidades o más a la semana sin un diagnóstico lo consideraba no a la semana como un paciente con fiebre de origen desconocido. A partir de esa concepción se vienen dando manifestaciones, ¿no? Sabemos que en los años 60 la tecnología, los recursos laboratoriales, los recursos complementarios, imagenológicos y demás que podemos decir, para eso era prácticamente carente, ¿no? Todo se venía desarrollando paulatinamente con que es la revolución industrial. Pero entonces, para esa época era un criterio revolucionario y que se tomaba mucho el criterio de tiempo. Y el tiempo era una semana. ¿Y por qué el doctor Peterdorf daba este tema para una semana para poder analizar estos casos? Básicamente porque era el tiempo que necesitaba el Peterdorf para tener los laboratorios, digamos, para tener los estudios imagenologicos y lo más importante, para realizar una adecuada exploración clínica. Él pedía ese tiempo para poder realizar todo esto y si en ese tiempo el doctor Peterdorf no podía diagnosticar por qué este paciente persistía con fiebre, la consideraba como una fiebre de origen desconocido. Posteriormente pasa la revolución industrial, la tecnología aumenta y tenemos que en el año 1991 el doctor Durac, en este caso, resalta estas características porque hasta el 91, miren que no es muy lejano, ¿no?
Se habían seguido utilizando esos criterios del doctor Peter Droff, pero las condiciones tecnológicas ya no eran las mismas y que ya no se necesitaba una semana para que el paciente pueda tener los estudios complementarios, sino que estos pacientes ya se podían realizar en 24 o 48 horas los estudios. Entonces, el doctor Durac, con su corte de estudio, de igual manera, realizando un estudio, determina, ¿no? Y redefine el concepto de fiebre de origen desconocido. Y para lo cual el doctor Durac plantea que no, que la fiebre de origen desconocido es un estado febril, nuevamente sigue manejando la concepción de 38.3 tomado a través de la vía rectal en múltiples ecuaciones durante un periodo de 4 semanas, miren, para pacientes no hospitalizados y 3 días para pacientes hospitalizados, ¿no? Con resultados microbiológicos negativos hasta luego de 2 días de incubación. Básicamente, ¿qué es lo que hace el doctor Durat? Reduce el tiempo de espera y plantea que estos pacientes que sean 4 semanas en aquellos que hacían consulta ambulatoria o 3 días aquellos que habían sido hospitalizados tomando los mismos criterios que el doctor Peter. Pero también el doctor Durac se da de cuenta y dice, no, pero ahora hoy en día, a partir del año 85 y a partir del año 90, pues ha salido el brote del VIH. Hoy en día conocemos que el VIH es una causante que hasta la época del doctor Petedrov no era diagnosticada y que era una de las causas principales por las cuales un paciente presentía con fiebre. Y él decía, hoy en día tenemos a la presencia del VIH en nuestro medio, por lo cual es muy distinto el abordaje clínico y la definición clínica de un paciente inmunocompetente de otro paciente que era considerado como inmunosuprimido, ¿no? Sabemos que el VIH produce inmunosupresión. Por ende, él dice, es muy distinto tratar a este grupo de pacientes. Segundo, hoy en día las neoplasias ya están recibiendo tratamiento. Se han creado los quimiotácticos, hay la quimioterapia. Por ende, este grupo de pacientes que reciben quimioterapia también tienen otras particularidades por las cuales pueden hacer fiebre. Entonces, ¿qué decide el doctor Durat en el año 91? Clasificar a la fiebre de origen desconocido en 4 tipos. Los clasifica aquellos como clásica, aquellos pacientes que no tienen alteración del sistema inmune, son inmunocompetentes. Aquellos pacientes que han sufrido algún proceso de complicación durante la internación, pacientes que han ido a la unidad de terapia intensiva, pacientes que han presentado complicaciones infecciosas durante los procedimientos postoperatorios o pacientes con estancia prolongada durante los hospitales y sabemos que son factores de riesgo para adquisición de patógenos considerados intrahospitalarios. Por ende, el doctor Durac dice que tenemos que dividirlos igual en otra clasificación, que sean considerados como una FOD nosocomial. Aquellos pacientes que reciben quimioterapia deberían ser considerados como una FOD de pacientes neutropénicos. Y finalmente se deberían de descartar a todas las causas de FOD de asociado al VIH, porque nuevamente les repito, la concepción clínica, la concepción diagnóstica, el abordaje es distinto considerando estas particularidades clínicas. Y hasta el año 91 ha sido aceptado, muy bien revisado los criterios y se han planteado y se han considerado a todos estos criterios, ¿no? Tanto del doctor Dutar como del doctor Peterdorf, como criterios cuantitativos. ¿Por qué cuantitativos? Porque ponen un tiempo de evolución. 1 semana, ¿no? 3 días, 4 semanas. Por eso eran considerados cuantitativos. Eran dependientes del tiempo en las cuales se hacía el seguimiento del paciente, ¿no? Y las clasificaciones o las definiciones particularidades que el doctor Durac hace y define para esa oportunidad. En ese caso, lo que el doctor Durac hace, ¿no? Es dividir, los decía, en 4, la clásica, en todos ellos toma como concepción a la temperatura de 38 3 grados centígrados, en esta diapositiva está mal, ¿no? En este caso, para todo es 38.3, ¿no? Para la clásica definía, como decíamos anteriormente, 3 semanas, o la presencia de 2 visitas ambulatorias, o mayor una estancia de 3 días en un ambiente hospitalario. Para la nosocomial, él ponía un tiempo de 3 días y que tenga el antecedente de no haber presentado una incubación o una enfermedad infecciosa al momento de su internación. Para las neutropénicas, contaba lo que son los conocidos como los recuentos absolutos de neutrófilo, ¿no?
que eran considerados aquellos pacientes que tenían por debajo de 500, de igual manera que permanecían 3 días en un ambiente hospitalario y que presentaban cultivos negativos a las 48 horas. E indudablemente para los pacientes con HIV, aquellos pacientes que tengan un HIV confirmado, los 3 días de estancia o 3 consultas ambulatorias similar a lo que decía en la parte clásica, ¿no? Y proponía estos criterios para dividir. Pero no basta, ¿no? Como en la medicina siempre nos complicamos y siempre existen los retractores y los que proponen nuevas ideas, hasta que ocurre que el doctor Klein, ¿no? Y el doctor Butler-Clown, como vemos en esta diapositiva, para el año 1997 postula y dice, ¿por qué nos estamos encerrando en que un paciente tenga que tener un tiempo de evolución? Estamos en medicina moderna, realizamos los estudios más rápido, no necesitamos ese tiempo para realizar. Y eso lo demuestra a partir de su estudio. De igual manera, el doctor Klein, en este caso, realiza un estudio prospectivo, multicéntrico, en este caso en 167 pacientes, con lo que era conocido como fiebre de origen desconocido, pero en este caso, él ya utiliza un criterio epidemiológico, un criterio integrador epidemiológico, ¿no? Y su grupo de estudio de los Países Bajos. En este caso, para su estudio, el doctor se plantea y dice, voy a seleccionar solamente a todos aquellos pacientes que cumplían con el criterio de FODMAP clásica de lo que era del doctor Durac. En este caso, no tenía que haber pacientes neutropénicos asociados al VIH, ni pacientes nosocomiales. Eran pacientes inmunocompetentes, en este caso, ¿no? En este caso, el doctor indice y crea lo que se conoce como un criterio de calidad. Y dice, vamos a hacer un estudio de calidad y vamos a sustituir el tiempo de temporalidad. O sea, a sustituir esa de una semana de evaluación, 3 consultas ambulatorias, 3 días de internación, y etcétera, etcétera, que veíamos hasta los 2 anteriores doctores, ¿no? En este caso, él dice, vamos a quitar ese tiempo de temporalidad porque hoy en día con la ciencia moderna no necesitamos tiempo para hacerlo. En este caso, vamos a sustituir ese tiempo de temporalidad por un criterio de calidad. Y ese criterio de calidad es conocido como la asociación o la presencia ya de laboratorios, más lo que él considera como las PDC. Y las PDC son las pistas potencialmente diagnósticas, ¿no? En este caso, para las pistas potencialmente diagnósticas, el doctor Klein, ¿no? Define como todos aquellos signos y síntomas, ¿no? O algunas anomalías en la localización que puedan servirnos para llegar a un posible diagnóstico. Él dice y se calca, somos clínicos, somos médicos. Por ende, nosotros tenemos que dirigir y utilizar el método clínico para las evaluaciones. No tenemos que esperar los estudios complementarios, sino estas se tienen que ser dirigidas en base a nuestra experticia, en base a nuestra experiencia y nuestra capacidad de análisis del paciente, ¿no? Entonces, él reformula los criterios de fiebre de origen desconocido. Y dice, nuevamente, en esta diapositiva, no sé por qué todo salió 38.8, en este caso, sigue manejando el término de temperatura de 38.3 a nivel rectal o su equivalente a la temperatura axilar o a la temperatura oral, ¿no? De igual manera, él utiliza este tiempo de temporalidad y dice, tiene que tener fiebre, ¿no? Por lo menos 3 semanas, pero no tiene que recibir ese tiempo de hospitalización. En este caso, este paciente en esas 3 semanas de la fiebre tiene que realizarse los estudios complementarios, laboratorios y una valoración clínica de por lo menos una semana. O sea, hay que hacerle los estudios en base a lo que decíamos anteriormente, las pistas potencialmente diagnósticas. Y a estos criterios del doctor Klein, ¿no? Los consideran criterios cualitativos. ¿Por qué? Porque ya utiliza la definición clínica más la parte laboratorial. Ya no utiliza el tiempo. Y en su corte de estudio, muy interesante los resultados que publica el doctor Klein, ¿no? Encuentra, ¿no? En relación a los antiguos criterios y a los nuevos criterios utilizados en su corte de estudio, en sus 167 pacientes estudiados, encuentra, ¿no? Que principalmente se había incrementado la porcentaje de pacientes con no diagnóstico, porque hasta anteriormente solamente se tenía hasta un 21% de pacientes que tenían una relación diagnóstica a una enfermedad infecciosa.
pero él había encontrado que esa proporción, usando sus criterios, era mayor. Otro dato muy importante, que todo lo que era la categoría infecciosa de enfermedades que eran catalogados como infecciosos al concluir el protocolo de estudio, ¿no? Con los criterios de Petterdorf y Bison, habían encontrado que en todas las series o en todas las revisiones de a partir desde el año 1961, 82 y 84 de las publicaciones, utilizando estos criterios, habían encontrado que la primera causa siempre era la infecciosa, si se dan de cuenta en esta serie. Pero en su serie, él había logrado disminuir el estudio a partir de su estudio. En pocas palabras, con los criterios del doctor Petrov, lo que se hacía era incrementar el porcentaje de pacientes que eran catalogados como infecciosos, comparados con la serie de Durac, que catalogaba más a los pacientes como causa no diagnóstica. Entonces, en base a estos criterios, ¿no? Uno diría y uno explotaría y diría, cualitativos, cuantitativos, ¿cuál utilizo? ¿Utilizo un criterio relacionado al tiempo o utilizo un criterio relacionado a los laboratorios? Pues hoy en día, hasta hoy en día, sigue siendo una panacea, sigue siendo uno que no se ha llegado a un consenso universal. Porque la fiebre de origen desconocido, a partir del año 2000, como en esta publicación, plantean nuevas definiciones y tratan de realizar mezcolanzas, tratan de integrar patrones clínicos y patrones laboratoriales para poder definirlas. Miren este editorial del año 2000, a partir del mismo doctor Klein, ¿no? Que había publicado en el año 97 su estudio y había propuesto los criterios, y él encuentra que revisando sus estudios y los estudios que se habían realizado a partir de lo que él propuso, podían redefinir, utilizar el concepto de fiebre de origen desconocido en aquellas pacientes que tenían la enfermedad o fiebre por más de 3 semanas, medidas por a partir de la temperatura rectal de 38.3 bajo, o podían utilizar no en pacientes que tengan temperatura baja, pero que presenten signos de inflamación en varios o más ocasiones. En este caso, para utilizar los signos de inflamación, ellos recomiendan el uso de lo que son de la velocidad de sedimentación globular, ¿no? Y la PCR, que son buenos indicadores de infección y de inflamación, ¿no? Y que propone de igual manera que no exista un diagnóstico razonable, ¿no? Que sea confirmado a partir de un protocolo diagnóstico inicial, ¿no? De los estudios iniciales, y primeramente que se excluyan a todos los pacientes inmunocomprometidos. Y para el protocolo de estudio, él dice, todo paciente, antes de ser considerado con fiebre de origen desconocido, tiene que tener estas pruebas de laboratorio, ¿no? Hemograma completo, diferencial, lo que son un panel metabólico completo, que incluye pruebas del calcio, función hepática, la velocidad de sedimentación globular, que les decía anteriormente, proteínas reactivas, la ferritina, que tiene que tener pruebas microbiológicas, ¿no? Cultivos de sangre, tomadas 3 veces en tres sitios distintos, con un tiempo de incubación de 5 días, un análisis de orina, de igual manera que sea corroborado con su cultivo, y una prueba cutánea a la tuberculina o la prueba de la liberación del interferón gamma, que tenga pruebas de imágenes, como por ejemplo una ecografía abdominal, una radiografía de tórax, ¿no? O se tenga un poquito más allá una tomografía computarizada de abdomen tórax, abdomen y pelvis, y que a partir de estos estudios, si no se llegara a determinar la causa de la fiebre, sean determinados como pacientes que presentan una fiebre de origen desconocido. Entonces, dentro de toda esta travesía de la historia y de los estudios que se han ido presentando y los criterios que se han ido modificando, pues básicamente